en cita de luz. Tu vida puede cambiar, todo lo que puedas soñar. A la cima de la cumbre llegarás, en cita de luz. Encarando la realidad. Quiero decirle que tanto la santidad como el pecar está bajo nuestra decisión personal. A nadie, lo que quiero decirle es que usted no le puede echar la culpa a nadie. Cuando usted y yo pecamos, a nadie le echamos la culpa. Estamos hablando de mera santidad. Y no quiero acusar, ni quiero... El viernes tuvimos una clase maravillosa también, compartimos. No quiero que nadie se sienta atrapado, intimidado, señalado. No, porque es que eso es lo que hemos usado. ¿Y por eso la iglesia ha dejado de pecar? No, no ha dejado de pecar. Entonces lo mejor es que tenemos que cambiar un poquito las estrategias de mostrar un tema tan delicado e importante. Por eso que lo he titulado Encarando la realidad. Y es que cada uno de nosotros tiene una realidad que entender, y no porque somos brutos, pero que tenemos que terminar de entender todos, porque viene de parte de Dios hacia nosotros el mensaje. Y tenemos que tomar una decisión, pero una decisión que se toma por amor, no por miedo. Por eso que le digo esto, tanto la santidad como el pecar está bajo nuestra decisión personal. Déjame leerte una pequeña introducción que tengo acá. El pecado, que es fallar en lo que Dios pide, que no caigamos, que no fallemos, ese es pecado. Caer en aquello que Dios dice que no debemos caer, en lo que Dios dice que no debemos hacer. Nosotros luchamos, nos esforzamos. Y le voy a decir algo. Yo no sé, yo lo expliqué hace unos días atrás. Yo no sé por qué entre más nos meten en la cabeza que no hagamos algo, no se da cuenta qué es lo que queremos hacer. No sé si los padres están de acuerdo conmigo cuando le han dicho a un niño o a la niña, no meta el gancho allí porque te va a dar corriente, pero el niño y la niña no saben qué es corriente. No lo meta porque es malo. Entonces, bueno, hay niños que cuando meten el ganchito, el fijador del cabello metálico, se dan cuenta, ese día saben lo que es la corriente. ¿Eso es lo que debe pasar? No. Nosotros vamos a la tienda y compramos una bolsa de tapones plásticos y se los ponemos a todos. Los outlets, los enchufes, a todos le ponemos para prevenir. Pero al niño un día tiene que entender. Y quizás un día, en un experimento en la escuela o en la casa, con una pequeña batería, le damos un toquecito quizás allí de ciencia. Y el niño o la niña sabe ahora qué es corriente. Ay, Dios, me asustó. Allí está peor. En la pared está mucho peor. Tiene una explicación. Porque si el niño o la niña, él va en el carro con el papá y la mamá y le dice, corre más, y el papá corre y corre más. Entonces el niño, ¿qué va a pasar cuando agarre un carro? Va a querer hacer aquello que decía. Pero se le enseña que no debe. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en la iglesia con el miedo y el terror, y no lo haga, y no lo haga, y no lo haga, terminamos haciéndolo y como que vamos corriendo hacia aquello. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que, lo que dije al principio, que por amor miremos al cielo, que nos enamoremos del cielo, que nos enamoremos de Dios, que nos enamoremos de las bodas, de las moradas celestiales. Ese debería ser el discurso, el mensaje, la oratoria de toda la iglesia. Porque estoy eludando el pecado, porque estoy
estoy tapando la realidad que dice la Escritura. No, pero es que las dos verdades están en la Escritura. Yo uso la que yo quiera usar. Yo quiero que tú te enamores de Dios y del cielo, no del perdedor y de su casa. ¿Sí me explico? Entonces, pues cada quien tiene que tomar una decisión. Por supuesto, yo te doy la verdad, que es la palabra del Señor, y tú vas a tomar tu propia decisión. Yo sé que sí, yo sé que sí. El pecado, que es fallar en lo que Dios pide que no hagamos o que no caigamos. Una cosa es fallar. Todos sabemos que es fallar cuando hacemos aquello que no debimos haber hecho y nos sentimos mal o culpables. Pero, escuche este pero otra cosa es servir al pecado. ¿Y qué es servir al pecado? Deleitarse en el pecar, complacerse en el pecado, vivir pensando en pecar, ser productivo en pecados. Y usted dice, pastor, eso es de película. ¿Hay gente así? Sí, muchísima gente anda maquinando. ¿Cómo peco? ¿Cómo peco? ¿Cómo hago que Dios mire para el otro lado un ratito para hacer yo lo que quiero? ¿Cómo hago que Dios se vaya de vacaciones a Cancún para yo poder tener esa semana libre? Él ahí en vacaciones y yo haciendo lo que yo quiero. Hay personas que viven maquinando. Una cosa es cuando el justo cae y peca y cayó y Dios lo levanta y está aquí, lo tengo ahí en los puntos. Pero una cosa es pensar. Oye, cuando la persona vive pensando en pecar, lo que no sabe es que se le está yendo la vida maravillosa, la vida gloriosa, la vida de estudiar, de trabajar, la vida, el tiempo. Una hora que la persona vive pensando y maquinando en el pecado, es una hora que se le fue de leer un buen libro, de planificar un buen proyecto de trabajo. Yo me asombro cómo la gente saca dinero en proyectos. Dios. Proyectos que yo no daría nada y se hacen millones. Y el proyecto que Dios me dio, por no ponerlo en práctica, alguien lo desarrolló. Y es ese proyecto que ustedes conocen como Uber. Yo lo planteé en el 2019 y me dijeron que no, que eso no funcionaba. Pero nadie esperaba una pandemia. Y en pandemia, todos los proyectos de entrega de comida, hecha y cruda, explotaron. Y yo tenía uno. Y hay testigos porque lo hablé con personas serias. Pero ellos tampoco lo podían ver. Si tú pierdes una hora planificando pecar, enredándote en el pecado, pierdes una hora de un buen libro, de crear un buen proyecto. Entonces eso no es lo que Dios quiere. Y esto lo digo porque si hay gente, porque Proverbios lo habla, que maquinan el pecado. Si caemos, escuchen este es otro punto. Si caemos y nuestro corazón está en Dios, si nosotros pecamos, caemos, pero nuestro corazón está en Dios, Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos da otra oportunidad. Nota, estas bendiciones no dependen de la apreciación eclesiástica, sino de la sola gracia divina. ¿Qué es lo que acabo de decirte? Cuando alguien peca, solamente tienen misericordia de esa persona los que más le aman. Si es un hijo o una hija, su papá y su mamá. Pero si es mi hijo y mi hija la que peca, los demás no tienen misericordia. Así es la verdad. Pero cuando usted le pide perdón a Dios, después de haber pecado, y Dios ve que su corazón está en Él y no en el pecado, Dios te restaura, Dios te da otra oportunidad, Dios te levanta. Y lo que acabo de decir aquí de sola gracia es porque mucha gente piensa que tú no mereces el perdón de Dios. Mucha gente piensa que tú no mereces que Dios te dé otra oportunidad, pero no depende de las personas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Depende de la sola gracia.
la gracia divina, que usted y yo no lo podemos entender, no lo podemos entender, no lo podemos entender humanamente así. Solamente la recibimos y la aprovechamos, porque Dios es grande y maravilloso. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Le doy un ejemplo. Una persona asesinó a un niño y ese niño se fue al cielo porque es un niño. Y esa persona que asesinó al niño, ¿qué merece? Dígame usted, ¿qué merece? ¿Ah? ¿Que lo maten? ¿Que lo sepulten en la prisión por 10 cadenas perpetuas, más 180 años más? Sin el beneficio de poder apelar alguna vez. El papá diría, sí, eso es lo que merece. La mamá quizá dice, no, que lo saquen de esta tierra. Pero en la cárcel conoce a Jesús y le da su corazón a Jesús y le pide perdón a Jesús. Le pide perdón a Dios y Dios lo lava con la sangre de Jesucristo, que nos limpia todo pecado. Y esa persona la matan en la inyección letal y se va para el cielo. Esa es la sola gracia. Los hombres pensamos, los seres humanos pensamos diferente. ¿Cómo es posible que esa persona llegue allá? ¿Qué quiere decir? Que los pecados de esa persona que mató a una persona es mucho más grande que tus pecados y que mis pecados. Porque a veces pensamos que nuestros pecados son pequeños y que los que hace el vecino son muy grandes, pero no para Dios. No para Dios. Para Dios pecado es pecado. No tiene color, no hay pecado blanco, ni pecado pequeño. Nos separa del amor de Dios. Pero en su gracia, cuando tú pecaste, cuando tú fallaste, cuando tú caíste, si tu corazón está en Dios, ¿cómo que está en Dios y fallé? Porque somos polvo, somos personas, somos seres humanos y somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y tú vienes y le dices al Señor, sí, pequé, sí, fallé. Yo lo reconozco y te pido perdón. Si hay piedad de ti para mí, yo quiero que la extienda sobre mi vida. Porque cuando uno ha pecado, uno se arrastra delante de Dios y dice a Dios la verdad. Porque Dios lee el corazón más que los labios. Entonces, Dios está mirando el corazón. Y Dios dice, te extiendo mi perdón. Y tú recibes el perdón. Ahora, ¿te cuesta aceptarlo? También ese es otro proceso. A veces aceptar el perdón de Dios cuesta aceptarlo más que pedirle el perdón, reconocerlo. Pero Dios es maravilloso y Dios es glorioso. Y eso me recuerda que tanto el asesino como el mentiroso es pecador, como el que se come las uvas en el supermercado. Como que nada está pasando. Ahora que hay cámaras por todos lados y piensan que comerse la uva en el supermercado y se ríen, de paso se ríen. Creen que nada está pasando. Sí, están pasando muchas cosas. Estás mostrando tu carácter delante de Dios. Pero si aún habiendo hecho eso, tú te arrepientes de corazón, yo me arrepiento de corazón, la sola gracia nos alcanza. Por supuesto, explicarlo no puedo explicarlo ahorita. Ya ustedes han conocido lo que es la gracia. Se los he explicado ya en otras clases. Si tu corazón, si mi corazón está en Dios y Dios ve que hemos pecado pero que nos arrepentimos de corazón, Dios extiende el perdón. Pero por favor, no lo crea solamente para su casa, no lo crea solamente para su familia, créalo para los demás también. ¿Qué quiero decir? Después que alguien falló en la iglesia y usted sabe y su vida está cambiando, porque usted sigue recordando el pecado ajeno. ¿Por qué seguimos recordando que el hermano falló, que la hermana falló? ¿Acaso usted no ha fallado? ¿Acaso usted no ha pecado? Reconozcamos la gracia del Señor para nosotros. Por eso que a veces a Dios le cuesta bendecirnos, o más bien lo quiero rebobinar, cuesta que la bendición del reino se desate en nuestras vidas por nuestro comportamiento. Podemos creer que Dios nos puede perdonar a nosotros, pero no podemos aceptar que Dios perdone a mi hermano y a mi hermana. No lo puedo aceptar, pues no califica para el cielo. ¿Por qué? Porque
los pecados del hermano y de la hermana no son más grandes que los tuyos. No son los más grandes. Pecado es ofender a Dios. Así de sencillo. Pero quizás lo hicimos por error, por las razones que sea. Pero si venimos a Dios y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Denle un aplauso al Señor. Eso no más lo hace nuestro Dios glorioso. Nada más lo hace nuestro Dios glorioso. Las demás religiones tienen un Dios. Falló, córtenle las manos. ¿En qué lo encontraron? Robando, córtenle la mano. Y no, que estaba promoviendo otra religión. Córtenle la mano izquierda con el pie derecho. Córtenselo. Son otras religiones que hacen eso. Nuestro Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Vamos a leer. Vamos a leer. Primera de Reyes, 18:21. Primera de Reyes, 18:21, para que usted y yo podamos ver. Primera de Reyes, 18:21, para que usted y yo podamos ver dónde está basado el vivir para Dios o el pecar. ¿En qué está basado? Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Entre cuántos? ¿Cuántos pensamientos tiene el hombre? Dos. ¿Cuántas posibilidades tiene el hombre diariamente? Dos. Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso fue cuando Elías reunió a todo el pueblo. Fue cuando cayó fuego del cielo. Pero lo que quiero usar de acá es que la palabra Dios nos confronta a nosotros. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Usted se acuerda, hermano, que cuando usted va a pecar, se acuerda que está a punto de pecar, pero también se acuerda de que Dios le dijo que no lo hiciera. ¿Cuántos son honestos para recordar eso? Todos, hermanos. Todos. Cuando vamos a pecar, recordamos que estamos frente al pecado, pero también que Dios nos dijo que no lo hiciéramos. Somos nosotros los que tomamos la decisión. No le podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Ahora vamos a buscar Josué 24:15. Por favor. Josué 24:15. Otra vez, Dios nos llama la atención. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Ahí está la palabra. Escogeos. Siempre usted y yo tenemos la decisión de escoger. ¿Diremos la mentira o diremos la verdad? ¿Haremos con nuestras manos el pecado o guardaremos nuestras manos del pecado? ¿Nuestro pensamiento se llenará de pecado o lo llenaré más bien de la palabra del Señor? No es Joaquín, no es Antonio quien decide, es usted y soy yo. Somos nosotros los que decidimos. La palabra nos confronta, porque como Dios, dice en mi pueblo, Dios no se chupa el dedo. Dios está bien claro en lo que está pasando. Dios nos advierte que es usted y que soy yo quien toma la decisión. Nosotros vivimos a veces condenando a los demás, pero nos damos cuenta que nosotros también estamos tomando decisiones. Hay gente que toma decisiones diferentes a los demás, claro, hay decisiones a decisiones. Por supuesto, el peso de las decisiones varía, pero cuando queremos vivir para Dios, necesitamos entender que la decisión final de pecar o de no pecar está en nuestro haber, no está en los demás. Gracias. En verdad solo debemos esforzarnos. Ya voy a la recta final. ¿Qué es lo que debemos hacer para...? Porque ya Dios nos muestra que si pecamos o no pecamos, ¿de quién es la decisión? Nuestra.
Amén. Gracias por la honestidad. Amén. Nuestra. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos cómo está trabajando el veneno y cómo trabaja la víbora que trae el veneno y el poder del veneno. Pero ahora vamos a ver una solución. Vamos a ver la solución. En verdad, solo debemos esforzarnos y prepararnos para la batalla de la vida. Vamos a leer qué dice la palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Josué 1:9. Vamos a leer Josué 1:9. ¿Qué es lo que Dios nos recomienda? Los antídotos que Dios nos recomienda. Mira que la ONU ha tomado la conclusión de que todos debemos esforzarnos. Dice allí. Ha sido decisión del apóstol Pedro que ustedes se esfuercen. No dice eso. Ni Platón ni Sócrates dijeron eso. Esa es palabra de Dios. No para Josué. No. Esa es palabra de Josué, esa palabra de Dios para Edgar. No sé si usted puede decir su nombre. Porque la palabra es en tiempo real. Yo no la puedo leer como historia, tengo que leerla en tiempo real. Es para mí. Mira que te mando que te... Ajá. ¿Quién es el que tiene que esforzarse a no pecar? El que está a punto de pecar, somos nosotros. Y sea que, sí, porque frente al pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Correr. Dice Biblia que resistamos al diablo. No dice del pecado. El pecado hay que alejarse de él. Porque si no, para alejarse de él hay que ser muy valiente. No temas ni desmayes. Wow. ¿Por qué no vamos a tener temor de alejarnos del pecado? Porque no corres la carrera solo ni sola, dice allí. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. No corres la carrera solo ni sola. Él está con nosotros. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que está incluida allí que no vemos? Que si no nos esforzamos y no somos valientes, Dios no puede correr la carrera con nosotros. Porque siempre está implícito algo. Siempre está implícito algo. Si yo soy cobarde y no me esfuerzo para ser valiente y mantenerme delante de Dios, ¿Dios va a correr la carrera conmigo? No lo dice la palabra. Primero está la orden. ¿Cuál es la orden? Esfuérzate y sé valiente adentro. Eso sale en el carácter del ser humano, en el carácter de la persona. Esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Entonces usted no puede decir, no, yo fallé porque Dios me dejó solo. No, fallaste porque no te esforzaste. Fallamos, incluyéndome yo. Fallamos porque no nos esforzamos y porque en ese momento no fuimos valientes. Fuimos cobardes. Pues somos valientes y no cobardes, esforzados y valientes, el Señor promete estar con nosotros. ¿Qué le parece? Eso es maravilloso. Esa es parte de la solución, porque tenemos la decisión de pecar o no está en manos de nadie, sino en cada uno de nosotros. Otra cita bíblica, 2 Timoteo, capítulo 2. Perdón. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de... ¿Los soldados sufren penalidades entonces? Según la Escritura. ¿Qué me dice usted? Claro, porque el soldado no se debe ya a sí mismo. El soldado se debe al regimiento. El soldado se debe a su nación. La identidad del soldado es servirle a su nación y cumplir todas las reglas de su nación. Que vamos a ir a la playa este fin de semana y el soldado dice, sí, yo voy, ¿cómo no? Yo voy. Ahí me esperan. ¿Y quién le dijo que él podía ir a la playa? Si él no se debe a sí mismo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado. Claro, este soldado no es el soldado de la nación,
sino el soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros nos mandamos solos o alguien nos manda a nosotros? Creo que Dios es el que debe gobernar nuestras vidas a través del Espíritu Santo, usando la palabra revelada del Señor. Hay gente que dice, no, me voy de viaje, voy de vacaciones. Y yo creo que Dios dice, ¿y quién le dio permiso a este para que se fuera de vacaciones? Cuando tiene los 4 llantas ponchadas por allá en medio del desierto en Arizona. Señor, ayúdame. Ahora metimos a Dios a la ecuación. Ahora metimos a Dios a mi agenda. ¿Por qué no lo hice antes de planificar las vacaciones? Señor, yo quiero tomar unas vacaciones. Necesito que tú las apruebes. No se trata del tiempo ni del dinero, que usted tiene el tiempo y tiene el dinero. Se trata de que a nosotros nos debe gobernar el Espíritu Santo. Porque si esas llantas se quieren reventar, los ángeles las van a sostener. Y si se revientan es porque hay un plan mayor, tiene el Señor con nosotros. Porque Él no nos deja en tal vergüenza. Pero como soldados de Cristo tenemos que recordar que nuestra vida fue rendida a Jesús. No como esclavos, sino como siervos que voluntariamente nos hemos rendido a Él para que Él gobierne nuestras vidas. Yo sé que no es fácil vivir rendido, todo lo sabemos, bregamos con esto todo el tiempo, por pensamientos, por ideas, por planes, por agenda, por carácter, por temperamento. Sí, yo sé. Quizás el que tiene más problemas en todo esto soy yo que ustedes. Pero no significa que me voy a justificar, no. Tengo que estar ahí como buen soldado de Jesucristo. El 4, varón de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué no se puede enredar un soldado? No, vamos a hacer un plan, sí, hacemos ese negocio y vámonos, en 2 semanas nos vemos en Dubái y cerramos el negocio allá. No, ¿quién le dijo que usted podía ir? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No es en cosas buenas o malas. Es recordar que nosotros tenemos un poder de decisión. Así como decidimos pecar, debemos decidir recordar que Dios debe dirigir nuestras vidas. Debe dirigir nuestras vidas. Él debe dirigir nuestras vidas. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Maravilloso. Vamos a leer Romanos 13, también el 3 y el 4, por favor. Porque los magistrados no están para infundir terror al que hace el bien. Sí, ningún magistrado, ningún oficial nos debe producir a nosotros miedo. Porque usted no tiene por qué tener temor. Pero dice otra cosa. Sigue diciendo. No está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si la palabra de Dios cae como martillo cuando nosotros estamos haciendo lo malo, pero si estamos haciendo lo bueno, no. ¿Quieres pues tú temer la autoridad? ¿Quieres tú no tener problemas con Dios? ¿No verte enredado en problemas en la palabra? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la justicia. Haz lo bueno. ¿Se da cuenta que a quién está hablando? ¿Al grupo o a una persona? Nos está hablando individualmente a cada uno de nosotros. Y este tema a veces a nosotros no nos importa mucho. Pero de repente pasan las semanas, los meses, los años, y cuando te das cuenta estás enredado en cosas porque no pusiste atención a la palabra. Yo voy a terminar diciendo, llegué a la conclusión, tan rápido como esto. Como hemos visto, no es el plan de Dios asustarnos, pensando que Él viene detrás de cada uno de nosotros con un bate de béisbol, esperando que fallemos para castigarnos. En verdad, Él espera que siempre nosotros decidamos tomar el mejor camino, la mejor decisión. Es lo que espera Dios de nosotros, la mejor decisión.
nosotros somos, como dice el Salmo 1 del 1 al 3. Vamos a leer el Salmo 1 del 1 al 3. Estoy en la conclusión. Para que vea cómo nos ve Dios y cómo nosotros podemos vernos. Y también si queremos vernos. Esto es personal, una decisión. Dice la palabra que así es el hombre y la mujer que vive para Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Ahí en el 1, en el versículo 1, eso es maravilloso. Pero usted y yo no estábamos allí. Usted y yo pecamos. Pero por la gracia de Jesús, allí nos pone Jesús. Es por la gracia. No que usted y yo lo merezcamos, pero por la gracia, por darle nuestro corazón a Jesús. Eso significa que todos los días decidimos vivir para Él. Todos los días decidimos rendirnos a Él. Los evangélicos tienen una costumbre de que yo le di mi corazón a Jesús el 14 de noviembre de 1840 y desde ahí soy salvo. Pero de ahí para acá, ¿cuánta vida has tenido? ¿Qué ha sido tu vida? Es todos los días rendirse a Dios. Es todos los días humillarse delante de Él. Es decir, todos los días a Él que Él es mi Señor y no mi casa. Que Él es mi Señor y no mi matrimonio. Que Él es mi Señor y no mis hijos. Que Él es mi Señor y no mi negocio. Que Él es mi Señor y no mis triunfos. Él es mi Señor y no mis títulos. Él es mi Señor y no los ceros en mi cuenta a la derecha. Él es mi Señor. De esto es que se trata. De esto es que se trata. Por darle el corazón a Jesús, Él nos inserta allí. El versículo 2, papá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su delicia medita día y noche. Mire qué cosa tan placentera. Usted dice, wow, pues si yo ni leo la escritura, el manual del éxito, yo ni lo leo. No te preocupes. El versículo número 2 te está inquietando a que lo hagas. Te está recordando que Dios ve con buenos ojos, como una persona esforzada, como una persona que va a triunfar a aquellos que se sumergen en la palabra. Y la palabra no significa que te tienen que ver, porque hay una mala costumbre de los evangélicos también, que leen la Biblia para que los demás los vean. Eso es religión. Usted nada más hágalo para que lo vean los hijos. Los hijos sí te tienen que ver, los hijos pequeñitos, chiquitos. Ellos te tienen que ver leyendo la escritura. Ellos te tienen que ver de rodillas orando, porque si no, nunca lo van a hacer. Porque ellos entran por aquí, el concilio sale por aquí. Pero cuando tú haces algo, tú eres el modelo. Amén. Eso es así. Si mi hijo me ve todos los días trabajando con cuchillos, yo hago cuchillos y afilo cuchillos. Le digo, no, mi hijo, ¿para qué usted no puede venir? Le pongo unos cocos y le hago unos carritos con coco y con unas tablitas y unas rolineras, valeros, para que él juegue. Porque no, quizás no tengo para comprar en la tienda. Ok, y le hago, pero él me ve con el cuchillo y me ve haciendo cuchillo y con el esmeril. ¿Usted cree que él va a crecer queriendo jugar con carritos de coco? No, él va a querer agarrar y va a terminar agarrando los cuchillos. ¿Por qué? Porque yo soy su modelo, su modelo. Oído, los padres que le dicen a los hijos que no usen la tablet y los celulares, pero ellos lo usan. Error garrafal. No te pueden ver ni con el teléfono ni con la tablet, ni siquiera trabajando, porque eso es lo que van a hacer, porque los padres modelan. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Maravilloso. El 3, y esta es la última parte, ahí en la conclusión dice, será, y no sé si usted puede decir, somos, como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Maravilloso, hermano. ¿Se da cuenta que con el pecado no hay nada bueno? Pero fíjense todo lo que hay con servirle y darle nuestra vida al Señor. Termino diciéndote, por tener el manual en nuestros corazones, nosotros somos buenos árboles fructíferos. Piensa, medita, analiza estos puntos y toma tus propias decisiones. Piensa, medita, analiza estos puntos y luego toma tus propias decisiones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. En cita de luz.